¿Por qué el verdadero camino hacia la plenitud espiritual parece ser el más difícil de recorrer? Jesús habló de una puerta estrecha que pocos eligen atravesar, un sendero que desafía nuestros deseos y pone a prueba nuestra fe. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Él invita a seguir por un camino que parece estar lleno de obstáculos? La respuesta no es tan simple como parece, pero hoy descubrirás que, a pesar de las dificultades, el verdadero valor del camino estrecho radica en lo que no se ve a simple vista. ¿Estás dispuesto a desafiar lo común y descubrir las recompensas eternas que pocos logran alcanzar? ¿Qué significa entrar por la puerta estrecha? Entrar por la puerta estrecha, mencionada por Jesús en Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14, es un desafío que requiere valor y determinación. No se trata solo de elegir un camino difícil, sino de renunciar a las facilidades y placeres que el mundo ofrece. Es optar por recorrer un sendero que exige sacrificio y esfuerzo, algo que pocos están dispuestos a enfrentar. Así como un atleta entrena incansablemente para alcanzar la cima, quien elige esta puerta se compromete a buscar constantemente el crecimiento espiritual y la transformación interior. Este camino implica un profundo proceso de autoconocimiento y disciplina. La puerta estrecha simboliza una invitación a abandonar el egoísmo y el orgullo para vivir según las enseñanzas de Cristo. Es un ejercicio constante de renuncia, donde se debe elegir entre satisfacer los propios deseos o hacer la voluntad de Dios. Imagina a alguien que, con cada decisión diaria, se pregunta si está honrando sus principios espirituales o si está cediendo a las tentaciones momentáneas. Ese es el desafío diario de quien opta por seguir el camino estrecho. Por otro lado, este sendero no es solitario. Jesús promete estar presente a lo largo del camino, ofreciendo apoyo y consuelo. Es como atravesar un desierto sabiendo que existe una fuente de agua pura y cristalina esperando al final del trayecto. Aquellos que optan por esta puerta, a pesar de las dificultades, experimentan un crecimiento espiritual y una paz interior que no se encuentra en el camino ancho, lleno de ilusiones. El verdadero valor de este recorrido se experimenta en la profundidad de la relación que se desarrolla con Dios, resistiendo a las tentaciones del camino ancho. El camino ancho es atractivo porque ofrece una sensación de comodidad y placer inmediato, con pocas restricciones y muchas promesas de satisfacción momentánea. Es como un buffet tentador lleno de opciones que parecen deliciosas, pero que a la larga pueden ser dañinas para nuestra salud espiritual. Resistir estas tentaciones no es tarea sencilla, ya que el mundo constantemente nos empuja a elegir lo que es fácil en lugar de lo que es correcto. Es aquí donde la fuerza de voluntad y la disciplina juegan un papel crucial para mantenerse firme en el camino estrecho. Para superar estas tentaciones, es importante entender que no todas las oportunidades que se presentan en la vida son beneficiosas. Así como un pez es atraído por el anzuelo sin ver el peligro, las personas pueden ser fácilmente seducidas por lo que parece bueno, pero en realidad es una trampa disfrazada de oportunidad. Mantener una perspectiva clara y recordar las enseñanzas de Cristo es esencial para no caer en estas trampas. Evitar compañías que incitan a actuar de manera contraria a los valores cristianos o que promueven la búsqueda de placeres efímeros es una manera práctica de resistir. Además, el apoyo de la comunidad cristiana es fundamental en este proceso. Compartir experiencias, buscar consejos y mantenerse rodeado de personas que comparten la misma fe ayuda a fortalecer la convicción de resistir el camino ancho. Al igual que un escalador que se enfrenta a una montaña empinada, quien elige el camino estrecho necesita el aliento y la ayuda de sus compañeros de viaje para no desistir. Por eso, es vital identificar los desencadenantes que nos alejan del camino correcto y reemplazarlos con acciones que nutran nuestra espiritualidad. La puerta estrecha y el crecimiento espiritual. Entrar por la puerta estrecha no se trata solamente de abstenerse de ciertos comportamientos, sino de embarcarse en un viaje constante de crecimiento espiritual. Este camino exige cultivar virtudes como la paciencia, la humildad y la perseverancia, cualidades que reflejan el carácter de Cristo. No es suficiente con evitar las tentaciones del camino ancho. También es necesario alimentar el espíritu con enseñanzas que fortalezcan nuestra fe y nos ayuden a avanzar. Cada renuncia a una mala acción o pensamiento es como quitar una piedra del sendero, despejando el camino para un crecimiento más profundo.
El crecimiento espiritual en la puerta estrecha implica un esfuerzo consciente y diario. A diferencia del camino ancho, donde la comodidad es la norma, aquí se nos desafía a salir de nuestra zona de confort y a poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Es como un jardín que, para florecer, necesita ser cuidado con esmero. Requiere podar lo que no da frutos, abonar el suelo con oraciones sinceras y regarlo con la palabra de Dios. Este proceso de transformación no siempre es visible de inmediato, pero a lo largo del tiempo se manifiesta en una mayor paz interior y en un carácter más firme. Por esta razón, quienes eligen el camino estrecho deben estar dispuestos a enfrentar pruebas y desafíos que pondrán a prueba su fe. En lugar de desanimarse ante las dificultades, es importante verlas como oportunidades para crecer y madurar espiritualmente. Al igual que un atleta que se entrena para mejorar su rendimiento, el creyente que elige este camino se fortalece a través de las adversidades, desarrollando una confianza inquebrantable en Dios y en su propósito. No se trata solo de evitar el mal, sino de cultivar activamente el bien en nuestras vidas. Recompensas, eternas y espirituales. Seguir el camino estrecho puede parecer una tarea ardua, pero las recompensas que Jesús promete a quienes perseveran son eternas y valiosas. A diferencia de los placeres pasajeros del camino ancho, las bendiciones que se encuentran en este sendero no se desvanecen con el tiempo. Es como una semilla plantada en terreno fértil, que al principio puede no mostrar resultados visibles, pero con el tiempo crece y da frutos abundantes. Las personas que optan por este camino no buscan recompensas inmediatas, sino una paz interior y una satisfacción espiritual que el mundo no puede ofrecer. Estas recompensas no siempre se manifiestan en forma de bienes materiales o éxito terrenal. Más bien, se traducen en una profunda conexión con Dios, una mayor comprensión de su voluntad y un sentido de propósito que trasciende las circunstancias externas. Alguien que atraviesa dificultades y, sin embargo, mantiene la fe, experimenta una alegría indescriptible que solo los que han transitado el camino estrecho pueden entender. Es como tener un faro que ilumina incluso en las noches más oscuras, brindando guía y esperanza. Además de la paz interior, otra recompensa importante es el desarrollo de un carácter más fuerte y resiliente. Cada vez que se resiste a una tentación o se enfrenta a una prueba con valentía, el espíritu se fortalece. Es como si se forjara un escudo espiritual que protege contra los ataques del mundo. Esta transformación interior permite enfrentar las adversidades con una perspectiva más amplia y una confianza renovada en las promesas de Dios. Con cada paso, el creyente se acerca más al reino de los cielos, donde las bendiciones son infinitamente mayores que cualquier bien terrenal. Antes de continuar, tengo algo especial para compartir contigo. Si estás realmente comprometido en transformar tu vida y alcanzar un nuevo nivel de felicidad y propósito, te encantará lo que he preparado. Estoy hablando de mi ebook Sabiduría y Renovación, Guías para un Segundo Amanecer. Y lo mejor, al adquirir este ebook, también recibirás de regalo una guía completa sobre finanzas para asegurar que tu viaje de crecimiento personal esté acompañado de una vida financiera estable. No pierdas esta oportunidad. Consulta el enlace en la descripción. Lucha contra la propia voluntad. Una de las batallas más difíciles en el camino estrecho es luchar contra la propia voluntad y los deseos personales. Jesús nos llama a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y seguirlo, lo cual implica un enfrentamiento directo con las inclinaciones egoístas que todos poseemos. Es como un barco que, en medio de una tormenta, debe mantener el rumbo correcto, aun cuando los vientos y las corrientes lo arrastran en la dirección opuesta. La voluntad humana siempre busca la comodidad y la satisfacción inmediata, pero el camino estrecho nos enseña a resistir esas tentaciones y a someternos a la voluntad de Dios. Este enfrentamiento no es algo que ocurra una sola vez, sino que es un desafío constante. Día tras día, debemos decidir si queremos satisfacer nuestros propios deseos o seguir los principios y enseñanzas de Cristo. Es como tener dos voces en la cabeza, una que nos impulsa a hacer lo que queremos y otra que nos recuerda lo que es correcto. La victoria en esta batalla solo se logra a través de la oración constante, la meditación en la palabra de Dios y la búsqueda de su guía en cada decisión que tomamos. Para quienes eligen este camino, cada elección acertada fortalece la voluntad de seguir adelante. En muchos casos, la lucha contra la propia voluntad se manifiesta en aspectos cotidianos,
desde decisiones aparentemente simples como ser honestos en situaciones complicadas, hasta actos de sacrificio por el bienestar de otros. A medida que aprendemos a poner la voluntad de Dios por encima de la nuestra, desarrollamos un carácter más humilde y generoso. Imagina a una persona que, en lugar de buscar venganza cuando es herida, elige perdonar y orar por quien la ha lastimado. Esa capacidad de actuar conforme a la voluntad divina y no a los impulsos humanos es el verdadero reflejo del camino estrecho. Perseverancia en medio de las dificultades. Jesús nunca prometió que el camino estrecho sería fácil, pero sí garantizó su presencia en cada paso del trayecto. Perseverar en medio de las dificultades es uno de los desafíos más grandes para quienes eligen este sendero. Al igual que un corredor que atraviesa un terreno empinado y lleno de obstáculos, la perseverancia se convierte en la clave para no rendirse ante las pruebas que surgen. La fe se fortalece cuando se elige avanzar, incluso cuando todo parece ir en contra. Quienes logran superar estos momentos difíciles experimentan un crecimiento espiritual y una cercanía con Dios que no se puede obtener de otra manera. Las dificultades pueden presentarse en diversas formas: problemas familiares, desafíos financieros, enfermedades o incluso la incomprensión de quienes nos rodean. Pero es en estos momentos donde la perseverancia actúa como una brújula, guiándonos hacia la paz y la fortaleza que solo se encuentran en Dios. Imagina a alguien que, frente a un diagnóstico médico adverso, elige aferrarse a la fe en lugar de caer en la desesperación. Esa persona no solo demuestra una gran valentía, sino también una confianza en que Dios tiene un propósito mayor. Cada paso que damos en medio de la adversidad refuerza nuestra relación con Él. Para perseverar, es crucial recordar las promesas de Dios y alimentarse de su palabra. Así como un guerrero se prepara con su armadura antes de entrar en batalla, el creyente debe nutrir su espíritu con oraciones, alabanzas y meditación. No se trata de ignorar las dificultades, sino de enfrentarlas con la certeza de que Dios está al control y que Él no abandona a quienes se aferran a su voluntad. Esta convicción nos permite ver más allá de las circunstancias actuales y enfocarnos en el propósito divino que se está desarrollando en nuestra vida. La puerta estrecha, como decisión diaria. Elegir el camino estrecho no es un evento único que se realiza una sola vez en la vida, sino una decisión diaria que debemos tomar al despertar cada mañana. Es como un pacto que renovamos constantemente con nosotros mismos y con Dios, decidiendo conscientemente seguir sus enseñanzas a pesar de las tentaciones y distracciones que nos rodean. Al igual que un jardinero cuida de sus plantas todos los días, quien opta por la puerta estrecha debe nutrir su fe, desechar las malas influencias y proteger su espíritu de todo aquello que pueda desviarlo de su propósito. Tomar esta decisión implica reflexionar sobre las acciones cotidianas y asegurarse de que estén alineadas con los principios de Cristo. Desde cómo tratamos a los demás hasta las decisiones más personales, cada elección debe reflejar nuestra determinación de seguir el camino estrecho. Imagina a una persona que, en lugar de reaccionar con ira frente a una ofensa, elige la paciencia y la comprensión. Esa capacidad de responder de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, en lugar de ceder a los impulsos del momento, es lo que define a quienes han optado por la puerta estrecha. Cada día presenta nuevos desafíos que ponen a prueba nuestra convicción de permanecer en este sendero. Desde las decisiones más pequeñas hasta las más trascendentales, debemos recordar que el camino estrecho es la opción que nos conduce a la plenitud espiritual. A veces, esto puede significar tomar decisiones que no son populares o que nos separan de lo que el mundo considera éxito. Pero quienes perseveran encuentran una satisfacción duradera, ya que la paz y el propósito que se experimentan en este camino no tienen comparación con los placeres efímeros del camino ancho. La puerta estrecha. Como clave para la santificación, seguir el camino estrecho no es solo un acto de disciplina, sino un proceso de santificación en acción. Cada decisión que tomamos para resistir al pecado y cada acto de obediencia a las enseñanzas de Cristo nos purifican y transforman. Es como el fuego que pule el oro, quitando las impurezas y dejando solo lo valioso. Optar por la puerta estrecha nos desafía a desarrollar una vida marcada por el amor al prójimo, la humildad y la compasión, virtudes que reflejan el carácter de Dios y que son esenciales en el proceso de santificación.
Este camino implica un esfuerzo constante por rechazar lo que nos aleja de Dios y abrazar lo que nos acerca a Él. A veces esto puede parecer un sacrificio, pero en realidad es una oportunidad para crecer espiritualmente y descubrir quiénes somos realmente a la luz de la palabra de Dios. Imagina a una persona que decide perdonar a alguien que le ha hecho daño en lugar de guardar rencor. Esa decisión, aunque difícil, contribuye a su santificación y lo acerca más a la naturaleza amorosa de Cristo. Así, cada acto de bondad y generosidad es un paso más hacia una vida de santidad. Además, el camino estrecho nos llama a ser conscientes de nuestras propias debilidades y a buscar la fuerza en Dios para superarlas. No se espera que seamos perfectos, sino que estemos dispuestos a reconocer nuestras faltas y a depender de su gracia para transformarnos. Es como un alfarero que moldea el barro. Aunque la pieza no esté terminada, cada intervención la va perfeccionando. Del mismo modo, cada renuncia al pecado y cada paso hacia la virtud nos van moldeando hasta convertirnos en reflejos más puros de la voluntad divina. La puerta estrecha, por tanto, es la clave para la santificación, porque no solo se trata de evitar el mal, sino de abrazar activamente el bien. Es elegir, día tras día, el camino que nos aparta del egoísmo y nos conduce hacia el amor desinteresado y la devoción genuina a Dios. Al final, esta senda no solo purifica el alma, sino que también nos prepara para recibir las promesas eternas y experimentar la plenitud espiritual que solo puede alcanzarse a través de la guía del Espíritu Santo. El papel del Espíritu Santo en el camino estrecho. El Espíritu Santo es el compañero fiel e indispensable en el camino estrecho. No estamos solos en esta travesía, pues Él actúa como nuestro guía, consolador y ayudador en cada paso que damos. Es como un faro que ilumina el sendero oscuro, mostrándonos la dirección correcta y dándonos la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos que se presentan. Sin su intervención, sería imposible perseverar en un camino que exige tanto sacrificio y abnegación. Es el Espíritu Santo quien nos da la sabiduría para discernir lo que es de Dios y nos capacita para actuar conforme a su voluntad. A medida que avanzamos en este camino, el Espíritu Santo trabaja en nosotros, transformando nuestro carácter y ayudándonos a vencer nuestras debilidades. Imagina a alguien que lucha con la tentación de la ira. Cuando invita al Espíritu Santo a obrar en su vida, comienza a experimentar una calma y una paciencia que no se pueden explicar con palabras. Así, el creyente que confía en la obra del Espíritu encuentra la capacidad de responder con amor en lugar de enojo, de perdonar en lugar de guardar rencor y de actuar con generosidad en lugar de egoísmo. Para mantener una relación constante con el Espíritu Santo, es fundamental buscar su presencia a través de la oración y la meditación en la palabra de Dios. Al igual que un músculo que se fortalece con el ejercicio regular, nuestra capacidad de escuchar y seguir. Su dirección se desarrolla con la práctica diaria. Confiar en el Espíritu Santo no es solo esperar su intervención en momentos de crisis, sino también invitarlo a ser parte de nuestras decisiones cotidianas, grandes o pequeñas. Esa relación constante es lo que nos da la fuerza para enfrentar los obstáculos y seguir adelante. El Espíritu Santo también nos protege de los ataques espirituales y nos da discernimiento para identificar las trampas que el enemigo coloca en nuestro camino. Es como un escudo invisible que bloquea las influencias negativas y nos ayuda a mantenernos firmes en la fe. A medida que avanzamos en el camino estrecho, su papel se vuelve más evidente, pues nos sostiene cuando nuestras fuerzas fallan y nos motiva a seguir adelante cuando el desánimo intenta vencernos. Los obstáculos en el camino estrecho. El camino estrecho está repleto de obstáculos que ponen a prueba nuestra fe y determinación. Persecuciones, críticas y dudas son solo algunas de las dificultades que podemos encontrar a lo largo de este sendero. Cada uno de estos obstáculos actúa como una prueba de nuestra fe, diseñada para revelar las áreas en las que debemos crecer y fortalecernos. Es como un maratonista que enfrenta colinas y caminos empedrados. A medida que supera cada desafío, su resistencia se incrementa y su capacidad para continuar se ve reforzada. Del mismo modo, quienes perseveran en el camino estrecho se vuelven más fuertes y resilientes espiritualmente. Las críticas y el rechazo de aquellos que no comprenden nuestro compromiso con Cristo pueden ser especialmente difíciles de soportar. A veces, incluso familiares y amigos se convierten en obstáculos cuando tratan de desanimarnos o cuestionan nuestras decisiones. Sin embargo,
Es importante recordar que estas pruebas no son un castigo, sino una oportunidad para demostrar nuestra fidelidad a Dios. Imagina a alguien que, a pesar de recibir burlas por su fe, elige mantenerse firme y responder con amor y paciencia. Esa persona no solo está superando un obstáculo, sino que también está dando testimonio del poder transformador de Cristo en su vida. Otro obstáculo común son las dudas internas que surgen en momentos de debilidad o confusión. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, es fácil caer en la trampa de cuestionar nuestras decisiones y dudar del propósito de Dios. En esos momentos es crucial recordar las promesas que Dios nos ha dado y aferrarnos a ellas con todo el corazón. Así como un ancla sostiene un barco en medio de la tormenta, las promesas de Dios nos mantienen firmes en el camino, recordándonos que, aunque haya obstáculos, Él siempre está a nuestro lado. Enfrentar estos obstáculos no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos enseña a depender más de Dios y menos de nosotros mismos. Cada prueba superada se convierte en un testimonio de la obra de Dios en nuestra vida y en un recordatorio de su fidelidad. Es en medio de estas dificultades que se profundiza nuestra relación con Él, y entendemos que, aunque el camino estrecho es arduo, las recompensas que ofrece superan cualquier adversidad. La dificultad de ser diferente en el mundo. Seguir el camino estrecho a menudo nos convierte en personas diferentes a las que el mundo está acostumbrado, y eso puede llevar a sentimientos de aislamiento o incomprensión. Vivir de acuerdo con los principios de Cristo significa, en muchos casos, ir en contra de las normas y valores predominantes en la sociedad. Es como nadar contra la corriente de un río caudaloso, donde todo a nuestro alrededor parece empujarnos en una dirección opuesta a la que deseamos seguir. Aceptar esta diferencia requiere una gran dosis de valor y convicción, pues no es fácil mantenerse firme cuando todo a nuestro alrededor sugiere que estamos equivocados. La sensación de ser diferentes puede manifestarse en situaciones cotidianas, como rechazar comportamientos que otros consideran normales o defender principios que van en contra de la cultura popular. Por ejemplo, en un entorno donde la mentira y la manipulación son vistas como herramientas aceptables para lograr el éxito, optar por la honestidad y la integridad puede hacernos parecer ingenuos o fuera de lugar. Sin embargo, es justamente en esas diferencias donde se manifiesta la luz de Cristo, mostrando que existe un camino distinto que conduce a la verdadera paz y satisfacción. Ser diferentes también puede significar experimentar aislamiento, ya que algunos pueden evitar nuestra compañía o incluso criticar nuestras decisiones. Pero en lugar de ver esto como un motivo de tristeza, es importante recordar que Jesús mismo advirtió que el mundo no siempre aceptaría a quienes deciden seguirlo. Este rechazo no debe ser motivo de desánimo, sino de aliento, pues indica que estamos caminando de acuerdo con su voluntad. Imagina a alguien que, a pesar de ser excluido por sus convicciones, elige permanecer fiel y sigue mostrando amor y compasión a quienes lo rechazan. Esa persona está reflejando el verdadero espíritu del camino estrecho. La dificultad de ser diferente no es algo que se supera de la noche a la mañana. Es un proceso que implica aceptar nuestra identidad en Cristo y comprender que no estamos buscando la aprobación del mundo, sino la de Dios. Cada vez que optamos por seguir el camino estrecho, a pesar de las críticas o el aislamiento, estamos fortaleciendo nuestra relación con Él y profundizando en nuestra fe. Y a medida que crecemos en este proceso, entendemos que ser diferentes no es una desventaja, sino una oportunidad de ser testigos de Cristo. El compromiso de testimoniar en el camino estrecho. Parte de seguir a Cristo es ser una luz en medio de la oscuridad, y eso incluye el compromiso de compartir el Evangelio, incluso en ambientes hostiles o indiferentes a la palabra de Dios. Testimoniar no siempre es fácil, especialmente cuando enfrentamos oposición o rechazo. Es como sembrar semillas en un terreno árido, donde al principio parece que nada dará fruto. Pero al igual que el sembrador persevera confiando en que, en su momento, las semillas germinarán, nosotros debemos seguir compartiendo el mensaje de amor y esperanza que Jesús nos encomendó, aun cuando no veamos resultados inmediatos. Este compromiso va más allá de hablar de Cristo. También se refleja en la forma en que vivimos y en cómo tratamos a los demás. A veces, nuestro testimonio más poderoso no se da con palabras, sino con acciones, ser pacientes cuando otros pierden la calma, actuar con generosidad cuando se espera egoísmo, o perdonar cuando se ha recibido daño.
Imagina a alguien que, en medio de una discusión acalorada, elige responder con bondad en lugar de continuar el conflicto. Esa actitud refleja el amor de Cristo y puede ser más efectiva que cualquier discurso. En esos momentos, estamos testimoniando con nuestra vida, mostrando al mundo la diferencia que hace caminar por la puerta estrecha. Compartir el Evangelio, sin embargo, no significa imponer nuestras creencias a otros. Se trata de ofrecer con humildad y respeto la esperanza que hemos encontrado en Cristo, dejando que el Espíritu Santo haga la obra en los corazones de quienes nos escuchan. A veces, el simple hecho de estar dispuestos a hablar de nuestra fe, incluso cuando sabemos que no será bien recibida, es un acto de valentía que puede tener un impacto profundo. Es como encender una pequeña vela en una habitación oscura. Puede parecer insignificante al principio, pero su luz tiene el poder de disipar las sombras y guiar a otros hacia el camino estrecho. El compromiso de testimoniar en el camino estrecho es una responsabilidad que todos los seguidores de Cristo comparten. No es solo para quienes tienen un don especial para la oratoria o para los líderes religiosos, sino para cada creyente que ha experimentado el amor de Dios. Ser una luz en el mundo implica estar dispuestos a hablar de nuestra fe y a actuar conforme a ella, sabiendo que nuestra obediencia y fidelidad pueden inspirar a otros a conocer a Dios. Protección divina en el camino estrecho. Aunque el camino estrecho está lleno de desafíos y pruebas, quienes lo recorren no lo hacen sin protección. Dios promete su cuidado y sustento para aquellos que eligen seguirlo con fidelidad. Es como un pastor que cuida de su rebaño, protegiéndolo de los peligros y guiándolo hacia pastos seguros. Así, cada creyente que transita este sendero puede tener la seguridad de que, incluso en medio de las tormentas más fuertes, hay una mano divina que lo sostiene y lo guía. Esta protección no significa que no enfrentaremos dificultades, sino que Dios estará presente en cada adversidad, dándonos la fuerza y el valor para perseverar. La protección divina se manifiesta de muchas formas, desde la sabiduría para evitar decisiones erróneas hasta la fortaleza para resistir las tentaciones. También se refleja en la paz interior que sentimos al saber que, pase lo que pase, Dios tiene el control. Imagina a alguien que, en medio de una crisis económica, elige no dejarse llevar por el pánico, confiando en que Dios proveerá en su momento. Esa confianza es un reflejo de la seguridad que brinda la protección divina. No es una garantía de una vida libre de problemas, pero sí la certeza de que nunca enfrentaremos esos problemas solos. La presencia de Dios en el camino estrecho también actúa como un escudo contra los ataques espirituales. Cuando el enemigo intenta desviarnos con dudas, miedos o desánimo, la protección de Dios nos recuerda que no estamos a merced de las circunstancias, sino bajo el cuidado del Todopoderoso. Esto nos permite mantener la calma y la serenidad, incluso en las situaciones más difíciles. Al igual que un soldado que se siente seguro al portar su armadura, el creyente que confía en la protección de Dios camina con la certeza de que nada puede apartarlo de su amor. Esta protección no es solo para mantenernos a salvo, sino también para permitirnos cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros en el camino estrecho. A medida que avanzamos, enfrentaremos críticas, rechazos y pruebas que intentarán desanimarnos, pero la protección divina nos sostiene y nos permite continuar firmes. Es en este caminar con Dios que comprendemos mejor la justicia y la verdad que Él quiere que vivamos, revelándonos el verdadero significado del camino estrecho. Y es en esta búsqueda constante de la verdad que nos adentramos en el siguiente punto: el camino estrecho y la justicia de Dios. El camino estrecho no solo se trata de evitar el pecado o resistir las tentaciones, sino de vivir conforme a la justicia de Dios. Esto implica buscar lo que es correcto, honesto y verdadero, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor se inclina hacia la corrupción y la falsedad. Es como caminar por un sendero rodeado de espinas, donde cada paso requiere precaución y discernimiento. Optar por la justicia divina significa elegir ser íntegros en todas nuestras acciones y decisiones, recordando que nuestras vidas deben reflejar los principios de Cristo en todo momento, sin importar las consecuencias. La justicia de Dios no siempre coincide con la justicia humana. A menudo, el mundo promueve valores que no se alinean con las enseñanzas de Cristo, y es aquí donde el creyente debe decidir si sigue las normas del mundo o las de Dios.
Imagina a alguien que elige ser honesto en un entorno laboral donde las mentiras y el engaño son el camino hacia el éxito. Esa persona puede enfrentar rechazo, críticas o incluso perder oportunidades, pero su recompensa no se mide en términos terrenales, sino en la aprobación de Dios y en la paz interior que solo su justicia puede brindar. Este es el verdadero significado de caminar por el camino estrecho. Hacer lo correcto, incluso cuando parece que nadie más lo hace. Buscar la justicia de Dios en el camino estrecho también implica defender a los indefensos, ser voz para los que no la tienen y actuar con misericordia y compasión en un mundo que tiende a ser indiferente al sufrimiento de los demás. Cada acto de bondad y cada decisión que tomamos para hacer el bien es un paso más hacia la verdadera justicia. Así como la luz disipa las tinieblas, la justicia divina trae claridad y propósito a nuestra vida, mostrándonos que, aunque el camino estrecho sea difícil, es el único que nos conduce a la verdadera libertad y plenitud. Vivir según la justicia de Dios nos prepara para enfrentar cualquier adversidad con la frente en alto y la conciencia tranquila. Cuando elegimos este camino, podemos estar seguros de que, sin importar lo que suceda, estamos en sintonía con la voluntad de Dios. Es esta justicia la que nos permite distinguir el bien del mal, lo verdadero de lo falso, y nos mantiene firmes cuando el mundo a nuestro alrededor parece tambalear. El camino estrecho, como puerta para la vida eterna. La puerta estrecha no es solo un camino lleno de sacrificios y renuncias, sino la entrada hacia la vida eterna prometida por Jesús. Quienes eligen recorrer este sendero no lo hacen con la vista puesta en las recompensas terrenales, sino en la plenitud y la gloria que solo se encuentran en la presencia de Dios. Es como un peregrino que, tras un largo y arduo viaje, finalmente llega a su hogar donde lo esperan gozo y descanso. Esta vida eterna es la culminación de todos los esfuerzos, pruebas y perseverancia que se demuestran a lo largo del camino estrecho. Optar por este camino no significa renunciar a la felicidad en la vida presente, sino encontrar un gozo más profundo y duradero que trasciende las circunstancias. A diferencia del camino ancho, donde las promesas de satisfacción son fugaces y vacías, el camino estrecho ofrece una paz que no se ve afectada por las pruebas o las dificultades. Imagina a alguien que, a pesar de atravesar tiempos de tribulación, experimenta una serenidad y una confianza que provienen de saber que Dios tiene un propósito eterno para su vida. Esa es la recompensa que solo se encuentra en el camino estrecho. La certeza de estar caminando hacia la verdadera vida. La vida eterna no es solo un destino, sino una realidad que comienza a experimentarse aquí y ahora, a medida que nos acercamos más a Dios y vivimos conforme a sus enseñanzas. Cada paso que damos en obediencia y fe nos acerca a esa promesa de plenitud en Cristo. Es como construir una casa piedra por piedra, donde cada buena obra y cada renuncia al pecado son ladrillos que forman una morada sólida y eterna. A medida que avanzamos en este camino, nuestras vidas se transforman y reflejan cada vez más la gloria de Dios, anticipando la vida que nos espera en su presencia. Así, el camino estrecho, con todas sus dificultades y desafíos, culmina en la vida eterna que Jesús ha preparado para aquellos que lo siguen fielmente. Es una jornada que vale la pena recorrer, pues las recompensas son infinitamente superiores a cualquier sacrificio. Y aunque a veces el camino parezca largo y agotador, es importante recordar que cada paso nos acerca más a ese abrazo amoroso de Dios, donde todas las lágrimas serán enjugadas y todo sufrimiento será olvidado. Con esta convicción, la decisión de seguir por la puerta estrecha se convierte en una fuente de esperanza y alegría inquebrantables.